Todo creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Inicio, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión nuestro invitado especial es Bernardo Fernández Beff. Básicamente lo que buscamos hacer con este programa es mostrarle a las nuevas generaciones de creativos que alguna vez todas estas personas que ahora ellos admiran tanto tuvieron un inicio y tuvieron alguna vez estuvieron sentados en los pupitres en las que están ellos como termina la carrera y no sabes qué chingados hacer, ¿no? Y no sabes ni puta de qué voy a trabajar, ¿no? Entonces, este programa pretende recabar estas historias de músicos, fotógrafos, escritores, para que nos cuenten qué chingados pasó, cómo empezaron ellos, ¿no? Y eso me parece que es la mejor inspiración que puede tener alguien. Nos conocimos trabajando ahora lo contaré pues, pero nos conocimos trabajando en una agencia de publicidad. Yo tuve un fugaz paso por la agencia de publicidad. Tocaste el lado oscuro. Toqué el lado oscuro. La historia, pues es muy, yo creo que es una historia compartida de los niños que dice Moebius que a todos los niños les gusta dibujar y que los que se siguen son los que se hacen buenos. Okay. Yo además agrego que dibujar es como un superpoder. Dibujes bien o dibujes mal, que yo dibujo más o menos, es un superpoder. O sea, claro, hay cuates que son prodigiosos. El propio Moebius, hay cuates que dibujan, los que dibujamos más o menos, unos que dibujan bastante feíto, pero creo que es una especie de una cualidad y una aptitud parecida a tocar un instrumento o bailar bien, cosas que yo no hago. Entonces, siempre, desde niño, mi recuerdo siempre es dibujando con una fascinación. Además, somos una generación, a mis alumnos les da mucha gracia que la gente mayor de 40, todos se saben los diálogos de Don Gato, por ejemplo, pero porque vivíamos en Corea del Norte, o sea, todos veíamos lo mismo a la misma hora. No, aparte dicen que esa madre tenía como 30 episodios, ¿no? O sea, exacto. Los vimos todos, todo el tiempo. Fueron exitosos en México, ¿no? Pero eso es, hablo como una generación educada por las caricaturas, la televisión, claro. Pero entonces esta fascinación, yo siempre tuve muy claro, yo quería hacer monos, o sea, nunca quise ser pintor, menos que ninguna otra cosa arquitecto. Siempre cuando me veían dibujando, el niño va a ser arquitecto, no. Yo quería ser, no sabía en ese momento, yo pensaba que era caricaturista, ahora abundo sobre eso, y tuve la suerte de crecer en una familia en la como que siempre con mucho apoyo, mi hermano que es músico y a mí, a pesar de que mi mamá es maestra, mi papá ingeniero, que eran como muy estructurados, claro. Pues les daba terror que los hijos se dedicaran a estas cosas raras, ¿no? Claro. Pero siempre, a pesar de su reticencia, siempre con un gran apoyo. Cuando yo era adolescente me pasaron dos cosas que fueron muy importantes para mí. Una, soy de familia de periodistas, la hermana de mi papá, mi tía Berta, me llevó a conocer, con el pretexto de entrevistarlo, me llevó a conocer a Helio Flores, que es el caricaturista de... Sí, ahora es el decano de la caricatura política, claro. Estaba muchos años, Rogelio Naranjo y Helio ahora ya murió Naranjo, y Helio además es un tipo muy generoso. Yo siempre que lo veo, lo agradezco, porque me recibió en su estudio, hacía un chamaquito de 12 años. 12 yo años. 12... Helio ya era Don Helio, Wow. Y fue la primera vez que yo conocí a un dibujante profesional. Qué entonces, chido. Sí, estuvo increíble, me enseñó sus instrumentos, me enseñó su respirador, me regaló un par de libros, y yo salí de ahí diciendo, yo quiero ser, pues no sé, en ese momento era caricaturista, monero. Monero. Con el tiempo, y luego la otra cosa que me sucedió es que Rafael Barajas, el fisgón de la jornada, daba un taller de caricatura, lo dio 2 veces. De su primer taller salieron muchos caricaturistas, Patricio, qué chida. Salió Toño Helguera, sí. Había alguien más, 2 cuates que se dedicaron al arte, Damián, muchos hicieron ahí en la jornada, todos suplemento en los domingos, ¿no? Exacto. Abraham Cruz Villegas, que ahora es artista conceptual, estuvo en el primer taller, y yo estuve, Damián Ortega, que también es artista conceptual.
yo estuve en el segundo taller, de ahí el único que se siguió, éramos varios, pero el único que se dedicó, que finalmente siguió en eso, fui yo. Tú. Y ahí me di cuenta que yo no quería hacer humor gráfico, ya fuera político o llamado humor blanco. Yo quería contar historias. A mí me gustaban los cómics, fueron mi primera lectura. Tuve el privilegio de crecer en una familia de lectores desde mis abuelos. Entonces, en la casa siempre había libros y para los niños cómics. Estos cómics infantiles de Novaro. Yo no... El cuento. El cuento. Por tus cuentos. Por tus cuentos. Nuestros fines de semana siempre remataban en el puesto de periódicos. Claro. O en Gandhi, ¿no? Según fuera el ánimo. A comprar un libro o un cómic. Pero sí, o discos, ¿no? ¿Qué leías de cómics de chiquito? Todas las cosas infantiles. Había uno que se llamaba La Zorra y el Cuervo. Que sí, me acuerdo perfecto. Me encantaba. La Pequeña Lulú. Casi todos los... Ricky Ricón... Memín Pinguín. No, Memín Pinguín no, porque era más melodrama, como un poco más para niños más grandes o gente. Claro. No, Memín Pinguín no, Mexicanos los Super Sabios. Los Super que Sabios. me fascina, me parece. Sí, qué chido. Y ocasionalmente me compraban La Familia Borrón. Nada más que nunca tuve mucha conexión con la familia. Le reconozco pues su importancia, claro. pero... y bueno, cuando iba en la prepa, secundaria prepa, es que viene esta etapa que es la explosión de los cómics de superhéroes. Tengo mi amigo David Cándido, que es mi amigo desde primera primaria. Ajá. Era el otro niño raro del salón que dibujaba y él me pasó mis primeros cómics de superhéroes. Él leía superhéroes, yo leía historieta infantil. También mucho los cómics europeos, Asterix, Mortadelo. Claro, ¿no? claro. Pero, que era una bronca traerlos aquí. Yo me acuerdo, yo pedía, ¿no? Sí, no se tardaba 6 meses en llegar el los vendían mi papá trabajaba en Comisión Federal de Electricidad y en la tienda del sindicato llegaban los álbumes de Mortadelo por alguna razón extraña. Entonces teníamos un montón de álbumes de Mortadelo y de Asterix. Asterix lo vendían en los supers, en las secciones de libros. Yo ahí me acuerdo. Y este otro que se llamaba Valerian, que hace poco hicieron una película. Sí. Yo los compraba en el súper, cuando había sección grande de libros en el súper, luego desaparecieron, tristemente. Entonces, cuando estoy entre la secundaria y la prepa, es toda esta etapa que sale, el Watchmen, Dark Knight de Frank Miller, The Killing Joke, esta etapa de Batman, que además luego poco después hicieron la primera película de Tim Burton de Batman. Sí. Entonces yo estaba fascinado con Batman. Yo quería... ¿En qué año entraste a la universidad? 90 coincide con que también empiezo a publicar. O sea, la primera vez que dibujo profesionalmente es en 90, porque justo mi tía, que había sido como mi hada madrina, me pasa el pitazo, me dice, van a abrir una sección en el Universal que eran puros estudiantes. Todos eran de la Septien, que es donde estudian periodismo, pero necesitaban un caricaturista. Y entonces yo llegué y con otro amigo mío, Olivier Fuentes, que finalmente se hizo más periodista, y llegamos y éramos los caricaturistas. Todos en la Septien, y yo estudiaba diseño en la Ibero. Y ahí empecé a publicar. Eso fue mi primera... Yo publicaba ahí humor. Claro. Y eso fue... Entonces 90 para Pero mí... te daban los guiones y tú No, te inventabas yo todo tenía una sección. Yo podía, una vez a la semana publicaba un cartón, no político, sino de humor. Lo primero que publiqué era uno muy, muy deudor de Sergio Aragonés, que era un punk que traía de mascota un puercoespino. Un chiste baboso. Pero fue lo primero, no solo que publiqué, sino que me pagaron por dibujar. Qué chido. Y desde entonces... ¿Qué año fue eso? 90. Yo tenía 18 años, muy... Bueno, casi todos los dibujantes empiezan más chiquillos, pero yo empecé en 90. Y ahí fue... Bueno, empecé a estudiar diseño y en la carrera me encontré con otros locos que les gustaban los cómics. Uno era Luis Royce, que ahora es académico ahí en la Ibero. Poncho Escudero, que más bien se dedicó a la foto, y Bachan, que es uno de los mejores dibujantes de este país. Él más bien se hace ahora cosas de... ¿Qué hace ahora? Storyboard, cinematics, cosas así, Órale. más para publicidad. Y está por publicar un álbum en Francia. Órale, chido. Pero se fue más por el lado de las gráficas para... Pero a ver, déjame pararte ahí tantito. Entonces, como en esta primera... cosa de los que aparte y yendo otra vez al meollo del asunto de esta entrevista, como muchos de los chicos, o sea, te pasó la idea por ahí de pronto en el mundo de los cómics meterte, o sea, vivir de eso, o sea, hacer sí, claro, dibujar Batman y dibujar Superman. No, yo lo que tenía muy claro por el tipo, siempre hice un dibujo caricaturesco medio infantil. Yo sabía que en Marvel nunca me iban a dar chamba. Claro. Entonces, pero justo en la universidad que estaba... Ahora aparece, sobre todo para los muy jovencitos, el formato del fanzine les resulta como lo último, el no va más, pero es muy antiguo. Claro, muy viejo. Entonces, Luis Royce, el que le decíamos el Carcas,
era nerdote, pero metalero, hacía con otro amigo suyo, que se llama Ernesto Priego, que ahora es académico, vive en el Reino Unido. Hacían un fanzine, y el hermano de Ernesto, que se llama Rodrigo, alias el Chucky, hacían un fanzine de cómics de gore, que se llamaba Hemofilia. Y entonces toda esta bola que estábamos ahí en la universidad, decimos, bueno, pues vamos haciendo fanzines. Como estudiábamos diseño, pues sabíamos de producción editorial. Claro. Y entonces empezamos... Sin compus. No, todo era manopla. No, ya nos tocó empezar con... A mí sí me tocó como esta transición. Justo entrando a la carrera, la transición a lo que eras fresón, güey, porque ibas el Ibero. Sí, no, pero había una Mac para todo el grupo. Y ya sabes cómo era esto. No, hasta eso... No, pero eran estas la clase que tenías que meterle el floppy con el sistema operativo. Era la prehistoria absoluta. Claro. Y entonces empezamos a hacer fanzines. Hacíamos de Hemofilia, que además era de gore. Ese no recuerdo haberlo visto. Ese es más raro todavía. Ese era proyecto del Carcas. Okay. Que además teníamos un amigo que dibujaba cómic industrial, él dibujaba el libro policíaco, era más grande que nosotros. Qué chingón. Y un día nos dijo, porque éramos punks. O sea, yo, pues así ya sabes, yo traía el pelo azul. Y entonces un día nos dice, ¿y a poco sí de veras son muy punks, no? No, censuramos la censura. Entonces nos dio un cómic que era la cosa más marrana. Era una actriz porno que se suicida. O sea, me da hasta pena contar. Una actriz porno que se suicidaba metiéndose una escopeta por sus partes íntimas. Ok. ¿no? Entonces, nos lo enseñó, nos quedamos helados. Y dije, no, bueno, pero... No somos tan punks. No, sí, lo publicamos. Nos querían correr de la Ibero. No, man. El director del departamento... Que están locos, cabrón. Sí, dijo, no queremos estos locos aquí. Afortunadamente, otro profesor que también daba clases en la UAM, Abelardo Rodríguez, intercedió por nosotros. Dijo, prefiero que haya locos haciendo estas cosas a gente apática. Chingo. Y eso nos salvó. Y ahí mismo en la universidad hacíamos fanzine después que era ya de puro cómic como pues ahora lo llamarían indie, que se llamaba Molotov. Okay. Que aquí tenemos uno. Sí, los 2 ejemplares que hicieron. Hay un tercero es una maravilla esto. Que yo, aparte... Que lo compraste en el Chopo. Yo lo compré en el Chopo cuando salió. Es una chulada. Si la lo hicimos a 2 tintas. Gente está escuchando esto en un podcast, pues después vea esto en el video, porque está muy padre. Si pueden por ahí comprarlo, esto de verdad es una cosa ahí de culto. Algún día, si se lo topan... No hay, se acabaron. Sí, ya no hay, ¿no? Pero este es el segundo número, ¿no? Es el segundo número que Bachan... Seguro ahora le da vergüenza estos dibujos, pero él siempre fue un dibujo. A mí me pareció maravilloso cuando vi eso, la verdad. Yo sigo pensando que es prodigioso. Yo hacía muchos de los guiones, él dibujaba ahí este payaso que yo hacía que era Pipo. Nos divertíamos mucho, era muy desenfadado. Que aparte me parece que como este tipo de documentos son, no sé, si tú estás viendo esto y tienes 18 o 20 años, pues es una forma maravillosa de publicar cosas, ¿sabes? Yo creo que por lo menos en estas, todo en cómic, hay que hacer fanzine en algún momento. Es muy educativo ver. Claro. O sea, uno producir tu trabajo, ver cómo se manda a impresión, que ahora es muy todo, ¿no? Es otro pedo, sí. Pero ver nada, dice. ¿Quién era el que decía? Creo que Bill Griffith. Decía que nada es más educativo que ver tu trabajo impreso, porque ahí le ves todos los errores. Claro. Y ahí te das cuenta de lo que te queda bien y lo que te queda mal, tus debilidades, Sí. Que hoy, bueno, pues con los formatos digitales es complicado, ¿no? Como que la gente todo se ve lo en hace en el teléfono, ¿no? Y eso es pero bueno, era padrísimo. Además, le publicamos en este número, creo que fue los primeros manga que se publicaron en México, que nos mandaban unos cubanos, en fin, pues no era una locura. Había una efervescencia como de la escena post-punk en la Ciudad de México en ese momento. Y al mismo tiempo, bueno, como buen grupo creativo, ¿sabes qué pasa? Que cada quien va agarrando su patín. Claro. Y en esa misma, cuando yo acabé la carrera, un día fui a ver a mi amigo Pepe Rojo, que yo lo conocía desde también de los grupos de lectores de cómics. Y le dije, no, pues es que ya pasé de universitario a desempleado. Y él es un poco mayor que yo, pero también él es comunicólogo del TEC. Ok. Y entonces... Qué raro. Sí. Pero resultó que los dos nos gustaba la ciencia ficción. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un fanzine que se llame por subgéneros? Y entonces es
Bueno, que aquí hicimos... Que también es maravilloso este por ahí. Es que ahorita que me decías, claro, hay un montón de gente que publicó aquí primeros cuentos y primeras ilustraciones que después hicieron carrera. Justo claro. Te decía que estoy seguro que la primera ilustración que hizo Jorge Alderete en México la hizo para nosotros. Sí, está, no sé si está en... Por aquí, creo que está en yo tuve la chance de participar con Bef en alguno, con ilustré por aquí. Ahí lo que hacíamos es que buscábamos amigos que dibujaran, amigos que escribieran y los juntábamos. Mira, aquí esta es la primera. Creo, habría que preguntarle a Jorge, pero según yo. Pero sí es de los primeros. Sí. Yo sí. Sus primeros no sé si el primero, pero sí de los primeros. Ya tenía un estilo súper reconocible. Sí, muy padre. Y entonces era una cosa como padre porque convocábamos a los cuates que escribían. Alberto Chimal, que ahora es un escritor muy famoso, nos publicó aquí primeros cuentos. Gerardo Cifuentes. Todo era género... Ciencia ficción, terror, ¿no? Fantasía y policíaco. Es increíble, de verdad. Y los guiones que hay aquí... Bueno, perdóname, los cuentos sí. que hay aquí son geniales. Y me parece que también las bajadas de que ilustraron mucha gente, esto está bien padre. Y lo hacíamos con José Lo Rangel, que era el tercero. José Lo Rangel, que el Tacubo. El Tacubo. Que además él ponía la lana para la impresión y entonces... Vean, es una maravilla. Sí, la impresión en acetato, muy, muy artesanal, la totalmente. Verdad. Serigrafías. Eran portadas en serigrafía, luego ya nos fuimos al offset. Y además no había mucho de dónde... Ahora hay más espacios para publicar este tipo de... Pero volviendo otra vez al punto medular, me parece que, no sé, de repente luego los chicos se quejan, pues que no hay espacio, no hay donde... O sea, háztelo tú, cabrón. O sea, era mucho ese espíritu de aquellos años de los 90, el do it yourself, ¿no? Sí, luego se lo apropió Nike, pero... Hazlo tú, muévelo tú. La gente mi hermano que era músico, que grababan sus demos, y además las redes pues eran análogas, intercambiabas al Chopo, a la Lagunilla, lugares así. Yo aquí descubrí, porque además esta era otra faceta, la parte de escribir, que también siempre la traje. Eso es un buen punto y de hecho lo tengo aquí en mis anotaciones. Bef por ahí tiene, lo van a seguir ahí en las ligas que tenemos con el trabajo de Bef, de los libros que ha hecho y tal. Hay libros como Hielo Negro, Cuello Blanco y Azul Cobalto, que es una trilogía que no tiene una sola ilustración, es una novela, ¿no? Es que pasó... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dejaste, en ese ejercicio de creatividad? Lo que pasa es que cuando hacíamos Molotov, a varios que dibujaban, yo les hacía guiones. Okay. Pero como no nos producía dinero, pues nunca se acababan los guiones. Entonces un día me cansé y dije, no, pues voy a dibujar los cómics con palabras. Y empecé a escribir cuentos de ciencia ficción, que siempre fui un apasionado. La historia, que ya es bastante más para acá, en medio, justo por ejemplo, ilustraste en una sub porque estaba yo pasando por la agencia de publicidad. Ah, claro, que la publicidad ahora debe ser otro planeta, estamos hablando de hace 20 años. Sí, no, es otra historia. Pero en aquel momento, siempre en el medio, yo lo que descubrí es que había un montón de gente que en realidad lo que estaban era como planeando la huida. O sea, yo conocí muchos que me decían, es que yo quiero hacer un guión. Yo quiero ser fotógrafo, yo quiero ser pintor, estoy aquí para juntar lana. Pocos lo lograban. Pocos han escapado de o sea, yo nunca he ganado más dinero que cuando estuve en la publicidad, claro. Y eso es muy seductor, pero también puede ser, si tú quieres dedicarte al desarrollo creativo de una obra, puede ser un aliado peligroso. Claro. O sea, es muy famosa la historia. Hay un... Tomen apunte de eso. He sabido de varios que siendo publicistas quieren dedicarse a la ilustración o escribir y cuando llegan no se puede comparar la lana que hay y entonces totalmente. Se regresan a la publicidad. Aquí lo que fue mi caso es que yo no estaba hecho para publicidad. A mí me habían educado 2 hippies comunistas, entonces nunca encajé ahí. Y cuando llegó el momento, yo después trabajé en un par de despachos, fundé un despacho con David Kimura, que es mi... Ah, cierto, no me acordaba de eso. ¿Cómo se llamaba? Bésame Mucho. Bésame Mucho, cierto. Luego nos separamos, yo me quedé con el nombre, pero ya no seguí... cuando me separé de Kimura, pasaron 2 cosas al mismo tiempo. Una, yo me había dado cuenta que no iba a llegar a ningún lado escribiendo cuento. Claro. Porque la gente, los editores publican novela o publicaban en aquellos años. Y el otro es que el cómic no estaba teniendo resonancia por ningún lado, el cómic en México. Y entonces cuando me separo de Kimura decido dedicarme 100% a ilustrar.
que en aquel momento había muchos espacios para ilustrar en el mundo editorial. Claro. Ahí lo que ha sido muy dramático es que se han reducido y que siguen pagando lo mismo que hace 15 años. Es una mierda. Es terrible, sí. O sea, en aquel tiempo era una... que te paga, o sea, estamos hablando que en 2001, 2000, 2,000 pesos por una ilustración era muy buena lana, pero lo siguen pagando en 2019, sí. Entonces ahí ese es un nicho que ya no me interesó tanto, pero se convoca un premio de novela policíaca que es lo convocó Editorial Planeta, el estado de Querétaro. ¿Qué año fue eso? 2005. Pero tú ya habías ido a la Semana Negra de Gijón, ¿no? Había ido, no, porque habían invitado a Pepe Rojo y yo me le pegué. Yo me fui de mochilazo en el verano del 2000. Claro, que fue lo del libro de los conejos, güey. Sí, cuando tú te fuiste a ese. Sí, que tú que ilustraste el libro de los conejos y que lo mandamos al premio del Fondo de Cultura Económica. No se quedó, pero nos lo compró Alfaguara. Alfaguara, sí. Y ahí se estuvo circulando mucho. Ahora está descatalogado, creo, pero estuvo mucho tiempo ahí. Y creo que deberíamos repetir eso. Sí. Pero lo que sé es que yo siempre había soñado con brincar el charco, entonces... Para lo que me sirvió trabajar en publicidad fue juntar una lana e irme 2 meses de mochilazo. Y entonces a Pepe lo habían invitado y entonces yo me le pegué y esa semana estuve con él. A mí me invitaron después, en 2005, viene este premio y yo tengo esta pasión por la ciencia ficción. Pero pensé, la novela policíaca comparte muchas cosas. Claro. Entonces no me parece como tan descabellado pasarme al carril de al lado. Okay. Ray Bradbury, que lo conocemos por escribir ciencia ficción, tiene una novela policíaca. Wow. Varios, Ed McBain, que es de mis escritores policíacos favoritos, tiene una de ciencia ficción. Edgar Allan Poe es la raíz de ambos. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo. Y tuve con tan buena fortuna que gané ese premio. ¿Con y eso, Hielo Negro? Tiempo de Alacranes, que es la precuela. Es la precuela. Cierto. Y eso cambió mi vida. Porque me abrió las puertas del mundo editorial, las puertas grandes. O sea, ya había ganado algunas menciones. Yo me decían el señor mención honorífica a mis cuates, pero fue el primer premio. Ese premio fue no solo gané en aquella ocasión, sino además fue la primera vez que se convocaba. La novela tuvo un lanzamiento importante, tuvo un par de traducciones, pero además, como me lo decía uno que había sido mi primer editor, me dijo, pues ya estás dentro. Y eso fue ya no tener que ir a tocar por la puerta trasera, sino ya llegar, ya sabían, y con el tiempo, porque bueno, lo que he hecho desde entonces es publicar por lo menos un libro al año y los voy alternando escrito o gráfico. Tuve que publicar, empezar a hacer carrera como novelista, porque bueno, las novelas le empezaron, o sea, le fue tan bien que después de Hielo Negro hay una continuación. A mí me gustaban los personajes y quería hacer algo con ellos. Está padrísimo. Pero la historia era muy cerrada y entonces tomé a un personaje secundario que es una mujer policía que se vuelve la protagonista ya de la serie. Claro. Que empieza con Hielo Negro. Y Hielo Negro ganó otro premio, el premio Grijalbo de novela. Claro. Que siempre que me preguntan cómo empezar a publicar, a los que les interesa escribir, y ahora con la novela gráfica se puede también, mi sugerencia es busca concursos. No, es como comprar un billete de lotería. O sea, si entran 200 al premio, estás contra 199. Pero si no entras, entonces tienes 0 posibilidades de quedarte y ganar. Y en ese sentido, los premios, a diferencia, por ejemplo, es que los tenemos frescos los publicistas, que son premios totalmente truchos y no existen en la publicidad. Así. ¿Cómo son los premios o sea, bueno, sí existen? Evidentemente una mafia como en todo, pero o sea, sí es como si yo soy un chavito y me hago un guión bueno. En mi experiencia, que cuando he sido jurado y las veces que gané premios, yo no tenía ningún... O sea, mi papá es ingeniero, no traía ningún padrinazgo. Y tuve esta suerte de... Yo he visto... Hay premios que son muy controversiales, hay... Los muy grandes siempre es que están en entredicho, claro. Pero he descubierto que más por los envidiosos, los que no se lo ganan. Es como el Fonca, los que lo cuestionan son los que... No solo los que no se lo ganan, sino los que nunca aplican. Claro. Pero el asunto es yo sí creo que hay que aplicar cuando eres joven, porque yo creo que en este momento es como muy desleal que alguien que tiene todo el colmillote entre a un premio. Me parece que es justo, hay que dejarlo para los que están empezando, para los que necesitan ese empujón. Claro. Y entonces yo ya no concurso, por lo menos en los de obra inédita, ya busco otro tipo de espacios, ¿no? Y la otra es que una mención puede ser
los que te den una mención, aunque no te ganes, el premio es un espaldarazo, decirte, vas bien. Claro. Entonces recomiendo mucho, por lo menos cuando están empezando, que busquen todos los premios, mandan todos los premios y concursos posibles, porque por ahí va a pegar uno. Mi descubrimiento es que que el talento está sobrevalorado y que lo que de verdad a mí me ha llevado a los lugares que yo quería estar ha sido la disciplina y la persistencia. Entonces es eso, yo me permanezco escribiendo, produciendo. Con el tiempo pude empezar, o sea, con el tiempo empezaron a suceder cosas que yo ni siquiera hubiera soñado. Bueno, ya estaba publicando continuamente y una serie de circunstancias me pusieron enfrente de Guillermo Shavelson, que ahora es mi agente literario, okay, que es uno de los agentes literarios más importantes en idioma castellano. Y ese tipo de agente, tú no lo puedes. Siempre me preguntan cómo llego con un agente. Mi caso es que él no acepta submissions, o sea, él te busca. Y entonces él llegó y me dijo, te quiero representar. Yo todavía dije, bueno, déjame lo pienso 24 horas, porque yo sentía que era como que se me aparecía, como en el pasaje bíblico que aparecía el diablo y te decía todo esto. Sí. Pero bueno, yo estaba muy azotado. Me acuerdo que le hablé a mi hermano. ¿Qué hago, güey? Sí, y me dijo algo bien bonito. Me dijo, todo Tacubo necesita un Balbi. Que te acordarás de Juan de Dios Balbi, que fue el manager muchos años de Café Tacuba. Claro. Y que los colocó en un espacio como que digamos, los proyectó a un lugar que no lo lograron todos sus contemporáneos. Hacía falta ese colmillote Entonces, ahora, desde hace ya muchos años, trabajo con casi 10 años, con la agencia Shavelson, que está en Barcelona. Y bueno, mi apuesta fue, quiero dedicarme a ser un creador profesional. Yo siempre lo hago mitad en broma, mitad en serio. Digo, se puede medio vivir de dibujar, se puede medio vivir de escribir. Entonces ya con las dos ya haces una vida, ¿no? Claro. Y otra cosa que sucedió es que ya que después de varios libros publicados y tener un nombre, la cosa tú lo sabes, en todos los medios creativos dependes mucho de tu prestigio. Claro. Y dependes mucho también decían que hay que tener 3 cosas para trabajar en industrias creativas. Tienes que ser muy formal, ser o muy bueno, o ser de buen trato. O sea, tú puedes ser insoportable, pero si eres formal y bueno, siempre vas a tener chamba. O al revés, puedes ser medio maleta, pero si siempre entregas a tiempo y eres de buen trato, siempre vas a tener chamba. Y eso me permitió proponer una primera novela gráfica, justo van a ser 10 años el próximo año, en un momento en que no había espacio ni siquiera había en las librerías estantes para novela gráfica, y esa fracasó. Pero yo he sido siempre eso, necio y persistente, y bueno, ahora estoy en esta posición que se cuenta como, ahora sí es muy somero, pero esos fueron los inicios para poder como cimentar una carrera que ha estado fundada, perdón que me repita, cimentada fundamentalmente en la persistencia. Okay. Ya vamos para concluir. Sí, tengo por ahí nada más uno que tengo aquí apuntado y que ahora está muy en boga. Todos los chavitos quieren escribir guiones para Netflix. Sí. ¿Ves futuro en eso? Sí, ¿No? Yo creo. ¿Cómo ves no solo Netflix, sino todo el streaming. Yo lo que creo es que tengo una relación ahí de amor-odio con que nuestra cultura se la tragó el teléfono. Sí, bueno. Entonces ahora yo les digo a mis alumnos... Cambiamos la pantalla. No, es muy fuerte porque antes tú diseñabas, pues tú lo sabes bien, hacías espectaculares. Sí. Y ahora diseñas para que se vea bien en la aplicación de formatos Facebook. 9:16. Sí. Eso tiene ventajas y desventajas, pero sí creo que el streaming va a ser un devorador, literal, un devorador de contenidos que va a haber de todas las calidades. Claro. O sea, manteca, mantequilla y cebo, como dicen en mi familia, y para todos los gustos. Lo que me parece es que, bueno, al menos en el caso de lo que yo hago, es como un extra. O sea, la posibilidad de que una productora o un estudio te compren los derechos es como un extra de lo que ya tengo. Claro. Entonces, yo, bueno, justo tengo un par de... ¿No estarías negado a que no, tengo un par de negro por ahí? No, está opcionado, como Qué se genial, dice. Lo que pasa es que mi agente, Willy Shavelson, dice, de 10 proyectos se cancelan 11. Claro. Entonces, por eso digo que es un extra, no estoy esperando de pie, me da mucha emoción. Y otra cosa que dije es, yo no quiero tener nada que ver porque yo no soy cineasta. Que ustedes háganse bolas, a mí me avisan el día que ya esté, ya sea en Amazon, Hulu, Netflix, en el que quede, en HBO, en la que quede. Y me siento a verla y disfrutarla como otra cosa diferente de lo que yo hice.
Es otra cosa, ya no te pertenece. Pero sí creo que ahí va a haber una gran demanda de contenidos, de todo tipo de contenidos, y creo que yo lo único es que estamos a punto de ver, pues sí va a ser una guerra de plataformas. Claro. Y de oportunidades quizá también, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los chicos ahora tendrán, ¿no? La gente que quiera dedicarse a escribir o a guionar o... Hay que entender el medio, porque es muy distinto bueno, por lo menos para la gente de nuestra edad, es totalmente distinto a la tele tradicional, la dinámica es otra, el tiempo es otro, pero yo estoy fascinado con las posibilidades del streaming. Qué genial. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a nada más como tener ahí un colofón. Como último mensaje, ¿qué le dirías a estos chicos que están ahora en esta... Y mira que pretendemos que estas entrevistas lleguen a creadores de todo tipo, es decir, cineastas, fotógrafos, escritores, y que sirvan de inspiración. ¿Qué les dirías como para dos cosas, que arranquen, ¿no? No, dos cosas. Uno es que todavía, yo me acuerdo, tú te has de acordar, no me voy a acordar ahorita de este nombre, pero cuando trabajamos en Macán estaba este cuate que era el rey del board. No me acuerdo de su nombre, pero era un dibujante talentosísimo. Okay. Y yo me acuerdo que él me decía... Había varios ahí. No, pero él justo era como monero. Ok. Y no me voy a acordar el nombre, pero él me decía, es que para la gente, cuando yo era joven, no había más espacio que la publicidad para los que queríamos hacer esto. Eso ahora es... Ya afortunadamente no es así. Hay muchos espacios, sobre todo con lo digital de exhibición. Claro. O sea, el Instagram, sobre todo, bueno, el Instagram y todas las redes pero especialmente para lo visual, el Instagram. Entonces, digamos, ahora todos estos contenidos se publican y están disponibles inmediatamente para todo el mundo, que era algo que no pasaba con los fanzines impresos. Claro. Pero justo los más disciplinados son los que van a poder dar el brinco a poder cobrar por ello. Claro. O sea, me encuentro un montón de ilustradores, sobre todo gente joven, muy talentosa que les digo... Eventuales. No, o muy dedicados, pero les digo, oye, ¿dónde publicas? Y me dicen, en Instagram. Y eso, pues, como no sea a través del Patreon, claro, que además aquí no lo puedes, o es muy complicado tenerlo desde fuera de los Estados Unidos, es muy difícil sacarle dinero al internet. Entonces hay que establecer, y esto sería con lo que cerraría, un diálogo entre los medios tradicionales, y ahí estoy hablando también de dibujo, no abandonar el papel, los medios, claro. Y lo digital, que establezca un círculo que se retroalimente continuamente entre el mundo real, el mundo digital, porque no pueden solos ya no pueden sobrevivir. O sea, tú no puedes, si tú dices no toco la computadora y todo lo hago. Tú tenías un amigo aerografista que era talentoso. Bueno, ya no puede haber alguien que se dedique a la aerografía como no sea para la galería. Sí. Porque a fuerza te tenían que digitalizar, y al revés, alguien que nunca suelta la Wacom o el mouse, cuando no tiene ese recurso se aterran. Claro. Entonces tiene que haber un diálogo constante, y ahí también también en la promoción del trabajo, o en la manera en la que la gente llega a tu trabajo. O sea, tienen que dialogar el libro y el Kobo o el Kindle o el teléfono, porque ahora es así. Pero debemos proteger a los medios tradicionales porque son la raíz de los medios digitales. Buenísimo. Pues hasta aquí, antes que nada, muchas gracias. Gracias, estoy muy honrado. Me siento muy honrado que apadrines este proyecto, que yo creo que va a ir muy bien padre. Muy bien. Ojalá sirva inspiración a muchos de los que nos van a escuchar, nos van a ver. Me parece que el ahondar en las cosas que hacía Bef en un inicio puede ser como inspiración para mucha gente. Yo, de haber visto esto de morrito, quizá me hubiera dedicado a alguna otra cosa. Pero muchas gracias, y aparte por recibirnos aquí en su casa. Yo sé que Bef no recibe a nadie aquí en su casa. Nunca. Pero es una ocasión muy especial para mi amigo Israel. Muchas gracias. Pues no se pierdan nuestro siguiente episodio. Vamos a escuchar historia de algún otro artista, otro músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún loco por ahí. O loca. O loca, sí, hay varios. La que sigue, en 2 días entrevistamos a Maribel Martínez, por ahí, que tiene un estudio de animación muy, muy padre que se llama 1936. Y bueno, pues espero que les siga inspirando a todo el mundo. Y ahí nos inspiraremos desde el inicio. Gracias. Gracias.